La guita, la plata, el billete, la moneda, te pone nervioso. Tantas formas de llamarla. ¿Por qué sigue siendo mala palabra? La guita es importante, no hay dudas. Sin embargo, a nadie le gusta hablar de ella. Guillermo Esteban Coppola les habla para contarles un poco el inicio de mi vida como representante. Corría el año 1974, sentado en mi escritorio del banco. Recibo un llamado del presidente, que había un cliente que quería invertir en nuestra institución. Pensó en mí por los colores de la camiseta que ese jugador llevaba. Vicente Alberto Pernía, año 74, llegaba a Boca. Fui ante el llamado del presi, lo conocí, me presenté y ahí sentí que algo iba a suceder. Y mi sueño era el fútbol. No había podido jugarlo porque mis condiciones no me lo permitieron. Pero dije, algo en el fútbol voy a hacer. Y algo hice, una profesión, la de representante. Escena 1, plano 1, 2, toma 1. Maxi, querido, bienvenido. Guille, es un Papá. placer. A los 17 debutaste. En mi primer partido, el Esordio, en la prima escuadra, en primera división. ¿Qué sentiste ese día? En ese momento, cuando te dijeron, tac, López. Te voy a contar, fue muy particular. Fue en una semana, yo estaba entrenando en las selecciones juveniles, ¿no? Y se acerca un club de Europa, de Inglaterra, y me ofrece a mi mamá, a mi familia, llevarme para allá, ¿no? Entonces... Antes del debut. Antes del debut. Entonces, esa semana River arma un amistoso. Yo estaba el lunes en la selección juvenil. El miércoles arma un amistoso, entrenador Ramón Díaz, y dice, vamos a probarlo, porque a ver si es bueno o no es bueno, o sea, se lo quieren llevar. Y arman un amistoso que hoy sería imposible. River Racing en el Monumental, partido amistoso. Equipos titulares. De primera. Qué bien. Y arman el amistoso, día miércoles, jugamos 90 minutos, ganamos 2-0, 2 goles hice. Ese mismo sábado ya estaba en la concentración, sin haber pasado por reserva ni nada, un cachetazo para arriba. Y el domingo estaba debutando en primera. Termina el partido, se acerca Ramón y me dice, nene, ¿estás listo? Digo, Ramón, yo atrevido, de barrio, le digo, Ramón, yo nací listo. Bueno, te llevo el domingo al partido. Y ahí, para arriba de un cachetazo, se te pasan muchas cosas en la cabeza. Mi deseo de toda la vida fue, yo tengo que quedarme en Argentina, tengo que triunfar en este equipo. Me dieron la escuela, apoyo a mi familia, me dieron todo. Tenía que devolver de alguna manera adentro del campo. Muy bien. Aquí estamos en cash. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer billete que viste en el fútbol? En esa semana que te contaba, Todo pasó. todo rápido. No ganaba una moneda. Estábamos secos, pero viste, mi vieja laburadora. En esa semana, cuando hago esa prueba y 2 goles a Racing y el domingo al banco, en ese transcurso del miércoles al sábado, contrato profesional. Pero yo les planteé una cosa a los dirigentes. Mi objetivo era comprar una casa más grande, sacar a mi vieja y a mis hermanos y tener un lugar más cómodo. Entonces yo le planteo a los dirigentes de River, le digo, me van a hacer un contrato de 3 años, me adelantan una mosca del 50% de cada año y yo con esa mosca no me la birlo. Voy a invertir en un departamento, solo para el departamento. ¿Ahí ya tenías representante? Ahí tenía un representante que me ayudaba
con los botines, a veces unos manguitos para viajar a los entrenamientos, que mi vieja no podía. Era Hugo Berger, con César, otra persona que estaba también ahí, y ellos fueron los que me acompañaron de los 14, 15 años hasta ese primer contrato. Así que ya ahí la primera mosca la puse en ladrillo. Y después, para vos, ahí pensaste en mamá. Sí. Tu primer gusto. Sí, después de un año saco el registro y me compro un Peugeot, un 206. Bien. Ese fue mi primer lujo para mí. Para vos. Ese era mío, ese ya era personal. ¿Pero la decisión era tuya o tenías a alguien, un consejero, alguien que te sugería, mamá, Siempre esta gente que te apoyaba? Sí, siempre fui a escuchar mucho a las personas, a mi entorno, familia, representante, siempre fui a escuchar mucho, pero después yo escuchaba, procesaba y después decidía, tomaba las decisiones, para bien o para mal, ¿Las tomabas vos? las tomaba yo. Muy sí. bien, muy Sí, bien. sí. O sea, teníamos la casita, teníamos el autito, esos dineros, primeros dineros, por así llamarlos de alguna forma, te cambiaron en algo, porque vale la honestidad y ya pasó tanto tiempo. Sí. Por ahí algunos los cambian. ¿A vos te cambió en algo los entornos, los amigos? Porque tus amigos eran los de siempre. Sí, sí, y lo sigo teniendo. Pero es verdad que cuando empezás a tener un poquito de fama, un poquito de filo en el bolsillo, el cash abre otras puertas. Y en ese momento abrió otras puertas. Y yo me sentía bien, o sea, se agrandan los amigos, se agrandan las posibilidades, quizás vas a un restaurante un poquitito mejor, salís con tus amigos a tomar una copita en un lugar mejor, el plantel femenino es mejor. Entonces, digamos que sí, el dinero cambia todas las situaciones, no cambia mi esencia, pero sí cambia todo el acceso a las cosas que empiezan a llegar. ¿Cuándo vos pensaste que se transforma Maxi López en una marca que le permite crecer a nivel internacional? Hubo un punto de inflexión importante en mi carrera en Argentina después de un River Boca, en la Bombonera, donde yo entro a los 5 minutos, se lesiona Marcelo Salas y yo ya estaba listo, estaba con hambre, entro y me como el pasto. Yo creo que a nivel brand, a nivel marca, ese fue el momento donde cambió Maxi en Argentina y para el mundo. Después de un River Boca, un clásico, que ganamos 1-0 en la Bombonera y yo juego un gran partido y aparte personalmente a mí me tocaba ser hincha de River de toda la vida, qué mejor y qué partido de la Bombonera, ¿no? Era como que a partir de ahí me cambió la vida. Te cambió la historia. Sí. Y ahí te llega el ofrecimiento para irte al exterior, que ya habías tenido cosas. Sí, sí. Que no se habían concretado. No se concretaban porque siempre estuvimos muy en línea con lo que era lo mejor para el club y yo el día que decidiera dar el salto tenía que ser una cosa buena que le sirva al club y que me sirva obviamente a mí también, ¿no? A partir de ahí empezaron a venir los contratos de sponsorización, me llama Susana, programa de televisión, me empezaban a una notita más, tenía gente abajo de casa esperándome, me cambia sustancialmente todo el entorno, me tengo que empezar a manejar de otra manera, pero para bien, siempre. Y te llega el momento de la transferencia, tu pase internacional. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Acá te voy a responder y te voy a hacer una pregunta, Bien. porque me sucede una cosa muy particular. A ver. Consagrado, afianzado en River, terminamos el campeonato y empezamos la pretemporada y me llegan 2 equipos, ¿no? Pero me llega primero el Benfica, Portugal. El club se pone de acuerdo, avanzan las negociaciones, pero a último momento aparece el Barcelona. Todo el mundo me decía,
por ahí Benfica para tu continuidad y para crecer, por ahí es un paso más inteligente. Pero cuando viene un club así, ¿vos qué le decías al jugador en ese momento? ¿Cómo haces para decirle que no a un club como el Barcelona, por ejemplo? Vamos a paragonarlo, muy bien lo que decís. Mastantuono, Ok, Real Madrid. sí, ¿Se puede dudar? No se puede dudar. ni un segundo. Y el hincha lo tiene que entender. ¿Por qué? Hay un beneficio importante para el club, que vos lo hiciste, y un futuro para vos, que vos ya de chico, me como la cancha, me como el pasto, fui a la Bombonera, gané ese partido, entré por la lesión de un compañero, pero bueno, entraste, te tocó, Sí. era tu momento. Y después lo peleaste y lo luchaste, y ante esas posibilidades, es mi sugerencia. Después yo ponía, Sí. papá, mamá, dígame, Portugal o Barcelona. Yo hacía, Vos lo comentabas con la yo familia. hacía participar. Claro, Jugador presente, por supuesto, sí. pero los cambios de vida que pasa en Portugal, cómo es, idioma, Sí. el catalán, El no, catalán no es fácil. No es fácil. Pero te quiero decir, en ese sentido siempre buscas el club fuerte. más potente. Cuando te llega un club como el Barcelona o el Real Madrid, son trenes que a veces pasan una sola vez en la vida. Muy bien, muy bien. Contame, y ahí te vino un golpe económico importante. Ahí hice el primer cash importante. Bueno, por eso. Ahí vino el saltito Bien. de esos lindos. Mejor contrato, mejor casa, mejor coche. ¿Dónde vivías en Barcelona? En Barcelona yo vivía al principio en Sarriá, que está ahí cerquita Sí. del estadio. Después me terminó pasando ahí a Pedralbes, Avenida Pearson. Ya nivel, Ya te fuiste a... otra cosa, estábamos derecho ahí, porque nosotros entrenamos en el estadio, no teníamos todavía el centro deportivo, entonces Avenida Pearson, bajabas derecho y llegabas al Camp Nou. Pedralbes, para ir a comprar una leche, No. tenía que ir en auto, porque no había Teníamos negocio. un helicóptero, porque no había nada, y ahí nos zafabas. Pero No, era todo. era un lugar justo, bien, buen entorno, buenos vecinos. Entonces, ese dinero, Pedralbes, ¿qué cambió? Contame, ¿te cambió algo fuerte? Sí, ahí primer dinero fuerte, primer contrato fuerte. Ya me gustaba vivir en una buena zona, práctica. Me compro mi primer deportivo importante. ¿Qué auto Me fue? compro un 911 Turbo S en aquel entonces. Entonces salté del Peugeot, había tenido un escarabajito y después de ahí Ah, te Barcelona, fuiste grosso. me gustaban los coches, era medio fierrero, y ahí me doy como el primer gustito primer gusto. de verdad. Pero siempre invirtiendo, porque llego a Barcelona y en vez de alquilar mi casa, me compro la casa. Siempre pensando a futuro, ¿no? Porque el fútbol un día te pone de una parte o de otra. sí. Maxi, ¿cuántos años en Barcelona? En Barcelona estoy 2 años. 2 años. 2 temporadas y fueron fantásticas, Glorioso. gloriosas. Ganamos 2 campeonatos los 2 años, Supercopa de España, Champions League. Llego en un grupo que era, si bien en River estábamos muy bien, llego a un grupo que era un Barcelona que Terrible. Ronaldinho, Deco, Eto'o, Xavi, Iniesta, y encima en Barcelona no ganaba hace 5 años. Claro, no, Entonces total, llego en lo un tengo grupo muy, clarísimo. muy aceitado, muy bien y con una alegría enorme. Entonces la decisión que había tomado era súper acertada porque iba a crecer. ¿Y ahí qué te llega? En ese momento en particular, yo siendo el más joven del equipo, me sientan al lado del 10. ¿No? Que el 10 adentro de un vestuario es el que hace la diferencia siempre. Entonces yo, primera experiencia, Ronnie lo encuentro un tipo de esos, viste, de familia, de compartir. Me dice cualquier cosa que necesites acá. Generoso. Generoso, me abrió la puerta de la casa con la familia.
llegamos a una amistad tan grande que a veces cuando salíamos a dar una vueltita, por ejemplo, él vivía fuera de Barcelona, y cuando dormía en su casa, él agarra un día un marcador y escribe M11. Y ese era mi cuarto, esa era la guarida. Tenía un cuarto adentro de la casa de Batman. Ahí tenía mi cuarto. Y cuando daba una vueltita en Barcelona, en mi casa, R10. Y él tenía un cuartito en mi casa también. Entonces se crea... Hicieron una amistad. Sí, una simbiosis muy buena. Mirá qué bien. Muy buena, porque aparte jugamos campeonato 4-0, Champions League 3-0. Los liquidamos a todos. Bueno. Entonces, me abrió un mundo nuevo, porque la verdad que de la mano de él se vivían cosas. Es como, Sí, sí. ¿cómo te pasa a vos, por ejemplo, con el Diego? Claro, Te total. abre un Sí, mundo. Sí, total. Entonces- claro, conocés cosas que parecían imposibles. Que por ahí yo, estando en el Barcelona, era una cosa, pero de la mano del 10. Pero aparte, un pibe humilde. ¿Por qué? Él quería conocer a Diego. ¿Qué hizo? Se tomó un avión. Me llamaron, No te puedo creer. su hermano. Sí, Asís. Sí. Me dice, Guillermo, no podremos conocer a... Pero Diego se muere, boludo, porque a Diego le encantaba. Esa sonrisa que siempre transmitía, esa alegría. Vino a jugar un partido de un calcheto. Sí. ¿Cómo se dice un calcheto? Una Sí, partitina. sí, una partitina, Sí, un partidito, un picadito. Un picado. Un picadito. Un picado. Yo creo que yo a Diego no tuve la oportunidad de conocerlo mucho, pero vos obviamente me vas a decir, no son todos así. No. No son todos así. No. Son muy pocos Muy así, pocos. pero uno cuando ves esos personajes, son humildes. Mientras más arriba están, más humildes son. Después de esos riquísimos años en Barcelona, ya estabas con una empresa trabajando en lo que es tu representación. ¿Quién te transmite el cambio? Mira, en el momento que pego el salto grande a Europa, yo tengo la posibilidad de elegir entre diferentes personas, pero elijo una empresa donde me brinda una oficina en la ciudad donde voy a ir a vivir, contacto con diferentes sponsorizaciones y un apoyo más global. Entonces, cuando decido cambiar y empiezo La a... M11 marca. Claro, yo ya pensaba, a ver, ¿cómo puedo potenciar? Necesito la gente que me pueda ayudar a crecer en todo sentido, porque es una cosa que no es fácil, pero bien hecha, podés hacer... Sí, mosca. te entiendo perfecto. Entonces, cuando estoy en Barcelona empezamos a ganar títulos, porque a los 6 meses que llegué ya ganamos el primer título y todo, está esta empresa, la cual gestiona, es una empresa muy importante a nivel de imagen, gestiona muchos sponsors. Entonces, yo, por lo general, ponía a ellos adelante, ellos traían las opciones y después decidíamos. Esta puede ser buena para... Decidíamos, hablaste Claro. en plural. Sí. ¿Quién? ¿Vos con la familia o vos con...? Yo con la persona mía de confianza de dentro de la Ah, empresa. perfecto. Ellos me traían, por ejemplo, no sé, Sí, una gaseosa. una gaseosa. Está esta o esta. ¿A vos qué te parece? Y ahí nos poníamos a charlar qué cosa me podía dar una cosa o la otra y decidíamos juntos. O sea, me gustaba participar. Totalmente, Por participar. ahí no de la negociación dura, que por ahí es un trabajo Sí, más de nosotros. más tuyo, pero sí al final me decían, bueno, me parece que para vos puede ser esto, esto y esto, y después decidíamos. Cuando termino en Barcelona, tenía 1 o 2 clubes europeos, pero me llega una oferta suculenta de Rusia. Muy importante. Y ahí yo tomo una determinación, digo, ¿Qué edad tenías ahí? cuando eso era en el 2007, 2008, y ya tendría 23 años. Y justo la empresa que me representa lleva a otro jugador, amigo mío, a ese club en Rusia. A mí siempre me interesó la cultura y era un país muy interesante para ir a conocer,
Y quizás en ese momento decidí irme a Rusia. ¿Vos qué hubieses hecho? Tendría que ver los papeles. Claro, mirá lo que te digo. O sea, mi agente en ese momento y yo estando al corriente, se lleva una comisión más grande que mi contrato el primer año. Pero yo le dije, si vos hacés buen business, si está la mía, llévate toda la que te tenés que llevar. Porque yo entendía que era negocio, tanto para ellos como para mí. Teníamos que ganar todos. Y yo creo que cuando uno abre esa puerta, tiene que haber un poco para todos. Pero ya tenías ese pensamiento, porque lo tenías de chico en el club. Quiero que sea el negocio para River, me dio la formación, me dio la posibilidad, el crecimiento, la vidriera. Pero no, una situación, claro, tendría que, con vos, sentadito, difícil o no, difícil o no. Dificilísimo. Claro, tenés que pensar en todo. A mí me intrigaba mucho todo. Siempre cuando miraba y evaluaba el proyecto deportivo, evaluaba también la vida y el día a día que tenía que tener. ¿Y ahí tomás la decisión? Ahí tomo la decisión y me voy para Rusia. Y me paso del Camp Nou a entrenarme en una base militar. Porque ahí, Rusia, otra cosa, base militar, tenía un utilero que, viste, a veces empinaba un poquito y se me olvidaba las ropas. O sea, toda una situación profesional a otra situación diferente, pero muy divertida. Moscú linda. Moscú muy linda. Muchos lugares lindos, muchas situaciones. Hoteles. Estaba ahí, yo vivía a 200 metros de la Plaza Roja. Entonces, si me iba zapateando, me cruzaba, comía enfrente del Kremlin. O sea, una situación cómoda, linda, bien puesta. Pero el pibe, viste, me dice, bueno, mira, esto todo lindo Barcelona, pero acá estás en Rusia. Y me dicen, si no fumás y no chupás, no podés jugar en este equipo. El capitán de Movida me dijo eso. ¿Viste? Yo dije, ¿a dónde vine? ¿A dónde llegué? Pero era un grupo fantástico. Tenía moldavos, checos, ucranianos, bosnios. Había otra cultura. Pasaba de los brasileros, mexicanos, italianos, a toda esta cosa. Y me enriqueció muchísimo. No solo económicamente, pero culturalmente me pareció una ciudad infernal. No, mágica. Y el vodka ruso es diferente, pero dámelo a las 7, 8 de la tarde, déjame un poquito. Esto, terminaba el entrenamiento, cerveza, la tomaban caliente también, natural ahí, ¿viste? Y yo estaba ahí con 2 o 3 argentinos, Popi Bracamonte, Maxi Morales, y estaba el Pitu Barrientos. Y voy la primera, ¿viste? La segunda, a la tercera le digo, yo no puedo tomar después del entrenamiento las vodka, ¿viste? Por ahí nos fumaba un puchito, pero muy fuerte, ¿viste? Y bueno, me fueron testeando, primera semana, segunda semana, aguante, y después los pibes, como que los rusos se abrieron, no tiene que ser siempre así, pero habían unos cuantos que después del entrenamiento directo a la boca, y yo decía, ¡buah, fuerte! Maxi, a ver, ¿estabas bien? Muy bien. ¿Qué te lleva a irte? Porque después te vas a los 2 años. Sí, a 2 años y medio. Y un poquito, sí. Llega el entrenador nuestro, que era un copado ruso, se va a la selección de Rusia y viene un ucraniano, Oleg Blojin. Pues vos estabas rindiendo. Muy bien. Sí. Yo estaba bien, estaba en mi salsa. Me gustaba, ya tenía el círculo armado. Pero llega este pibe que no le gustaba a los argentinos. Y nos fue limpiando, 1 a 1, nos fue limpiando. Me desarmó el grupo y en un momento tenemos unas vacaciones, ¿no? Ahí le digo, bueno, voy a Argentina, había encontrado una compañera, decido juntarme y casarme para pisar la pelota. Bien. Para tranquilizarte. Viste, hay momentos que tenés que pisar la pelota, meterla abajo a la suela y levantar un poco la cabeza. Bueno, ese era el momento. Y le digo, bueno, Oleg, le digo, me tengo que ir a casar a Argentina. Dame unos días más, porque
un día de ida, un día de vuelta. Nos había dado 4 días. Nosotros vivíamos a 18 horas de avión. Le digo, déjame un poquitito más. Y me dice, no. ¿Cómo no? Le digo, lo miro al traductor y me está diciendo que no. Y me dice, sí, Maxi, tenés que venir en 4 días. Digo, ¿pero qué voy? Por 2 días a Argentina. Uno de ida, otro de vuelta. Bueno, cuestión, no me autoriza. Llego 2 semanas después. Y ya casado y todo. Y me junta reunión con el equipo y me dice, bueno, mira, tenés que pagar una multa. Y yo le digo, estoy de acuerdo. Está bien. Agregamos. Y en ese momento me dice, 150.000 euros. Y entonces yo lo miro al capitán y le digo, ¿pero cuántos días falté? Y me empieza a contar, no, vos por regla tendrías que pagar 30. Entonces lo miro al entrenador y digo, tengo que pagar 30, no 150. Y el entrenador me dice, vos pagás 150. Yo digo, se va todo a la mierda, le digo, porque ya la relación estaba tirante. Me llama el presidente, me dice, tenés que pagarla. Y digo, bueno, ok. Entonces fui al banco y a la tipa del banco le digo, ¿cuál es la moneda más baja? Le digo. Y me dice, las de 1, me diste. Bueno, quiero 150 lucas en monedas de 1, le dije. Y le caí y le puse la multa en bolsas adelante de la puerta del vestuario. Y le armé una montaña de monedas. Imagínate que fue... No se podía volver atrás de eso. Qué historia, ¿eh? Sí. Me calenté. No tendría que Pero haberlo pusiste hecho. el cash. Pero puse. La que tenía que poner la puse. Ahí después, obviamente, se terminó, me fui. Me cierra el mercado europeo porque me hace una jugarreta, obviamente, me hizo la otra. Tenía un par de clubes para ir a Europa. Él le dice al presidente, lo voy a tener en cuenta hasta que se cierra el mercado. Y después me dice, vía. Entonces tengo que buscar opción B. Vengo a Sudamérica, voy a Brasil. No era el Brasil de hoy. Era en aquel momento donde empezaban a ir chicos a Brasil, jugadores de Argentina, jugar en Brasil porque no era habitual. No era tanto, viste, habitual. Habían pasado 1 o 2 pibes, poco. No era habitual. Que sea lo que Dios quiera. Yo estaba muy bien físicamente, estaba que volaba, sabía que iba a ser bien, pero la pensé. Y me fue bárbaro en Brasil. Primer año ese, Copa Libertadores, llegamos hasta la final. Campeonato, ganamos el estadual, viste que se juega el estadual. Y el Brasileirao no terminamos bien, pero terminamos entre los primeros 5 o 6. Cuarto terminamos. O sea, era un año muy positivo, donde pude hacer muchos goles en Copa, en campeonato. Y la gente me quería. Entonces, dar un paso para atrás para dar 2 para adelante, porque yo quería volver a Europa. Entonces, ¿Decidías vos? Sí. ¿O ya casado decidías con la patronal? No. Siempre en mi matrimonio los temas de fútbol los decía yo con mi entorno de fútbol. Bien. Obviamente, sí decía, bueno, está esta posibilidad, claro, esta ciudad, esta otra ciudad, esta situación. Comentaba con ella, pero la parte futbolística era ¿Ya mía. eras papá en Brasil todavía? Ahí llegó el primer hijo. Ah, el primer hijo. Claro. Ahí en Brasil llegó el primer hijo. Tendría que haber nacido en Rusia, pero yo me voy, nace en Buenos Aires y estaba Porto Alegre, Buenos Aires muy cerquita, ¿viste? Sí, sí. Entonces era una buena decisión también, estratégica para estar cerca de Argentina. Y ahí nace mi primer hijo. Dormía poco y nada, pero me fue muy bien, estaba afilado, ¿viste? Bien. Entonces, decisiones mías Tuya. y de mi agente. Ahí entonces la familia era agente, Maxi agente. Sí. ¿Y de ahí? Hago muy bien ese año. A los 6 meses me llega una oferta muy fuerte, porque cuando yo salgo de Rusia, ellos me quedan debiendo una guita fuerte, entonces yo me siento a hablar con el presidente. Entonces él no me la quiere pagar, y entonces cuando yo le digo, bueno, no me vas a pagar esta mosca, pero yo me voy con el pase en la mano. Entonces si yo me encuentro club, esto va para mí. Entonces ahí el pibe aceptó, no me pagó la que me debía, Pero te dio el pase. pero me dio el pase. Entonces yo hago muy bien en la primera parte del año
Copa Libertadores, y viene un equipo alemán, ¿viste? Donde bajaba, ¿viste en aquella época que por el pase bueno, dulce, buena, era pase tuyo. Claro, ¿viste? Vendías contratitos. Otro dinero importante. Otro dinero importante. Entonces me siento a hablar y a negociar con los brasileros, pero no me dejan salir a los 6 meses, ¿viste? O sea, Brasil igual un buen contrato. Brasil, buen contrato, no como el de Rusia, no, por supuesto. Obviamente, y pero te buen aparece contrato. Alemania con otro buen contrato. Me aparece Alemania con el... ¿Y tu pase? Más o menos, claro, era suculento, Bien. Era una buena opción. Era una decisión también importante Sí. que tenía. Lo económico también prevalecía en esa decisión. Sí, porque yo para dar ese paso para atrás, no solo fue futbolístico, sino también económico. Total. Apostando a lo que yo podía dar. A lo que vos podías dar. Que tenías confianza. Sí, Bien. estaba con confianza. Bueno, llega esta propuesta y el presidente no me deja salir. El brasileño, porque vos tenías 2 años. Yo vengo a préstamo, ellos tenían la opción de compra. Ah, bien. Ellos tenían la opción de compra. Entonces tenía que negociar con el equipo brasilero. Y le ofrezco la guita y me dice, yo no te puedo dejar salir porque a mí me matan. Me dice, vos sos el jugador más importante que tengo, si te vendo ahora me van a matar. Sí. Entonces, nada, pasa una muy fuerte, porque ir a volver en Europa, jugar en Champions League, un equipo que jugaba Champions League, viste, lindo de nuevo. Y no me deja salir, entonces yo agarro y le digo, bueno, mira, no me deja salir ahora, está todo bien, pero a final de año yo no te voy a aceptar la opción de compra. Me voy a volver a Europa. Y así fue. Tuve el año, terminó el contrato, el préstamo, y me fui para Italia. Me voy, tenía todo cerrado, voy un día de vacaciones, Fontana de Trevi, Monedita, estaba ahí, arriba la volante, el patrullero. Baja un policía y me dice, hay que ir a hablar con el presidente. Yo digo, ¿presidente de qué? No, tenés que venir a hablar con el presidente, Lotito, Lazio. El gordo Lotito. ¿Viste? Y yo miro a mi compañero y le digo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Me dice, anda, a ver, ¿qué quiere? Y yo estaba con el carrito. Importante. Sí, importante. Pero estaba, imagínate situación, Fontana de Trevi con el nene, passeggino, Tirando la moneda. tirando la monedita. Bueno, dio suerte la monedita, cae y me voy a hablar con el presidente. Bueno, nada, loco, Lotito, ¿viste cómo es? Un personaje. Me dice, tenemos una charla, 2 o 3 horas hablando, y me da la mano, ¿viste? Mirá que cuando yo doy la mano, es como firmar un contrato, Maxi, me dice. Y yo entro, ¿viste? Le digo, bueno, mirá, tengo que ir a solucionar un quilombo a Brasil y vuelvo. ¿Entendés? Me voy a Brasil, le digo, bueno, no renuevo, se me arma quilombo, FIFA, TAS, lo que siempre hacen los brasileños, quilombo, pero me vuelvo a Europa porque era lo que yo quería. Y a Roma. Claro, la chita eterna. Y vuelvo a Roma, Lotito desaparece. No te atiende. No responde el teléfono. Bueno, paso 3, 4, 5 días y yo, viste, ya había Condotti, Piazza España, ya había paseado por todos los lugares, viste. Tenía que tomar una decisión. Entonces, o vuelvo a Rusia con el loco y el zar allá, o ¿qué hago? Entonces, ahí hablo con mi agente. Y ahí aparece otro personaje en la foto, que es de familia de acá, y me dice, yo puedo conseguir algo, ¿viste? Entonces digo, bueno, en esta situación digo, yo quiero jugar al fútbol, porque estaba bien. Y me dice, bueno, vamos a probar el sur de Italia. Y yo no conocía mucho todavía. Me dicen, vamos a ir a Sicilia. Yo no sabía ni dónde quedaba Sicilia, pero tenía ganas de jugar al fútbol. Estaba con hambre. Digo, bueno, vamos a aceptar el desafío. Me vienen a buscar a Roma, avión privado, y llego a Sicilia. Bajo a Catania, otro coche de adentro de la pista me saca a Taormina. Taormina. ¿Viste Taormina y me quedo? Glamorosa, linda, espectacular. Claro, digo, claro, exacto, el presidente. Y claro, yo decía,
linda Catania. No tenía ni puta idea, no era Catania, era Taormina. ¿Viste? Taormina Entonces yo digo, con el funicular. claro, ¿viste? Hermosa. Y digo, bueno, empezamos a negociar, cerramos el contrato y al otro día bajo a Catania, ¿viste? Y era diferente. Hicieron bien, ¿viste? El club bien igual. Muy bien manejado, una logística muy buena, Sí, sí. logística muy buena, pero bueno, ciudad diferente. Pero yo, como te dije, tenía ganas de jugar, estaba con hambre y llego también, 6 meses, me acuerdo que me da la mano y me dice, si haces 8 goles, eran 14, 15 partidos ya, y me salvo del descenso, yo te vendo. Le digo, parola, mano. Y me acuerdo que en esos, no hice 8, hice 13 goles, y nos salvamos del descenso, récord de puntos. Imagínate, Sicilia Sur, como Nápoli, sí, sí. caliente. Fue volver de nuevo a sentir, viste, la adrenalina. Me voy de Catania, paso por el Milan, paso por el Torino, Sampdoria, muchos clubes. Muchos clubes de Italia. Mucha historia. Hago otro touch en Brasil, me va muy bien en Río de Janeiro, en Vasco, pero a mí me tiraba a Italia. Y ya empezaba a madurar la idea de, viste que cuando llegás 30, 32, 34... Pensás en el futuro. Exactamente. Empiezo a madurar, ¿qué voy a hacer? El retiro. Son conocidos muchos casos sensacionalistas de profesionales que después de dar tantas y tantas alegrías en las canchas, terminaron no bien. Porque muchos jugadores llegan al fútbol profesional a una edad temprana y se saltan los estudios para ser profesionales. Todo depende entonces del entorno. Sin embargo, hay numerosos casos también donde la resurrección es posible, reinventándose como empresarios, a veces usando su prestigio en la marquesina y otras con simple habilidad, más allá de la cancha, en el complejo arte de los negocios. En esa situación, cuando vuelvo de Brasil, voy a otro club del sur, en Calabria, en el Crotone, hacemos un año, ascendemos a primera división y después se me presenta una situación con mi agente de o cerrar el último año en primera división o empezar a encaminar lo que yo creía que podía llegar a ser. Y en este proyecto me junto con el presidente y el director deportivo de ese club de tercera división, donde yo podía tener un cierre de carrera y prepararme a nivel dirigencial, que era lo que a mí me gustaba. Me gusta el management, no me gusta el entrenador, porque creo que hay que tener cualidades para ser entrenador, y no me gustaba la parte periodística. Digo, voy a entrar por esto. Entonces tomo la decisión, voy a una ciudad muy caliente de Italia, en San Benedetto del Tronto, un equipo de tercera división, pero que te metían 8 o 10 mil personas cada partido, ¿viste? Y era una situación que a mí me permitía ser jugador, capitán, management, entrar en las decisiones dirigenciales. Y yo ya quería empezar a aprender. Entonces se desarrolló una situación que lamentablemente el presidente desapareció, se llevó la plata del fondo americano de Italia y de un club en Gales que tenía el fondo. Entonces yo me quedo con 30 pibes, 30 familias, dependiendo de lo que podía hacer yo, y fue como una universidad, un curso acelerado. ¿Viste? A los pibes me los sacaban de la casa, tenía que ir a hablar con el dueño del hotel, algunos no tenían para comer, iba a hablar con el supermercado, hablo con el gobernador, como no nos da mucha bola, nos deja un poco tirados. Entonces muchas situaciones en las cuales yo tenía que resolver, primero porque era el de más experiencia, el capitán, y el capitán adentro tiene, vos lo habrás vivido 1000 veces, o sea, lógico, muchas situaciones. Entonces había un director deportivo, un director general, pero poco solucionaban. Y te tengo que decir la verdad, la gente de la ciudad
se metió atrás del equipo y me empezaron a venir a ayudar a buscar. Necesitaba pañales para el arquerito que tenía la nena chiquitita, me traían pañales, me daban un bono para ayudar a los que necesitaban ir al supermercado. Se crea toda una situación difícil, pero yo le pude entrar en la cabeza a los chicos, porque claro, a ese nivel la gente gana para pagar el alquiler, no es que hace mucha mosca. Sí. Entonces, los pibes vivían al día, si no cobraban, se tenían que ir a trabajar. Entonces, como que fue un último año, un curso acelerado de muchas situaciones y de gestión, en base, yo me apoyaba mucho en mi familia y en la gente que me ayudaba. Así todo, yo mantuve el equipo porque los chicos se querían ir a las casas, porque tenían que ir a trabajar. Guille, ¿viste cómo es ahí? Pero me sirvió para aprender mucho y para prepararme. Bancaron ese año durísimo. Se quedaron todos, tratamos de buscar soluciones para que tuvieran casa, entrenamiento y comida. Y un pesito. Y algo que se iba recuperando. Eso se hacía de las recaudaciones. Eso se hacía de las recaudaciones. La Federación Italiana también separa una monedita que el club tiene que presentar al inicio del año para... Entonces, más o menos, así todos llegamos al playoff para ascender, sin cobrar un salario y con un montón de familia, ¿viste? Entonces, eso me hizo aprender mucho, pero también me hizo tomar la decisión de que, bueno, hasta acá llegué, ¿viste? Ahora se termina el fútbol y empiezo a prepararme. Una nueva etapa. Exactamente. Ahí empiezo un poco a estudiar, a hablar con gente del mundo del fútbol. Me doy cuenta que me interesa el management, me interesa la parte dirigencial, y me voy unos años a Inglaterra, que era el fútbol, viste, que siempre me había traído, pero no había jugado. Entonces dije, bueno, yo tengo que ir allá y tengo que aprender. El idioma lo controlaba, era una cosa mía personal, digo, tengo que ir y desarrollarme en el fútbol, que aparte el fútbol inglés, ¿qué te parece? hoy por hoy es el que manda. Es el que manda. Llegaste, Maxi, a una liga que todos miramos. Y ahí, ¿cómo? A ver, contame de eso. Porque llegar ahí, la pelota, sí, hay que llegar, ¿no es cierto? Cuando sale el proyecto del Birmingham, yo me asocio con Paul Richardson, que él es de Birmingham, había estado involucrado en el fútbol con el presidente actual del West Ham en la época de Birmingham. Entonces me dice, vamos a desarrollar este proyecto. Él hincha del Birmingham, a mí un proyecto que me atraía mucho, Championship, un abajo de Premier League. Empiezo mi carrera como inversionista. Y la verdad que es un mundo completamente diferente. Ya no es la pelota, vos la pelota trabajás 2 horas, 3, 4 al máximo, te vas a casa y pensás en recuperarte en otras cosas. Cuando estás en la parte dirigencial hay que pensar hay que abrir el abanico. 250 familias, hay que ser psicólogo de los jugadores, de los dirigentes, hay que estar en todos los detalles. Y la verdad que era una cosa que me apasionaba, porque el fútbol inglés a mí me llenaba mucho. Y al lado de una persona, de un empresario como Paul, era una situación muy importante. Equipo de segunda división, historia, más de 100 años, una piazza calda como Birmingham, 25 o 30 mil todos los fines de semana. Entonces, creo que fueron un par de años donde había estado adentro de la cancha en Italia y en la parte dirigencial, y ahora me tocaba fuera de la cancha completamente. Y eso fue como ir a Oxford, como ir a Cambridge. Esa era mi carrera universitaria, estar ahí al pie del cañón, con gente, era una propiedad china, una compañía pública china, que no entendía nada de fútbol, ordenar el entrenador, el director deportivo, los jugadores, centro de entrenamiento, un montón de situaciones, la parte financiera. ¿Qué hice? Me armé un equipo, como adentro de la cancha, pero afuera, donde me rodeé del financiero, un CFO, como se dice allá, del CEO, que es el que hace toda la parte operacional, un COO que se encarga... Bueno,
me hice mi estructura, mi equipo, 5 o 6 personas de confianza que me ayudaran a desarrollar todas las partes, porque ya no es solo fútbol. Hay que fijarse en los números, hay que fijarse en la parte comercial, un montón de cosas para desarrollar que no se estaban haciendo en el club. Entonces, una vez que me armé mi equipo, empezamos a acomodar la parte técnica, obviamente quedaba para mí, porque mi socio era más de la parte financiera y de la parte comercial. Él era muy bueno en eso. Entonces, busqué una persona que se complemente conmigo y que podamos entre los dos llevar la situación de Inglaterra. Que era una situación grande y compleja, porque tardás 2 minutos en hacer un agujero en un club, y estos pibes tenían un agujero importante, pero bueno, no les importaba tanto, era un holding, muchas empresas, el club era una cosa más y para nosotros era la principal. Qué bueno, qué bueno. Del primer gol de tus inferiores cumpliste los sueños en cada etapa. Yo la verdad te felicito, porque uno no puede pasar la vida sin cumplir los sueños. Así que llegaste. Muy bien. En esta etapa tan importante, porque hay que llegar, como dijimos, ser entrenador, periodista, todas son loables. Sí. Porque todas las profesiones, el laburo es loable. El Maxi de hoy, que ya está en una posición, recién lo dijiste, acomodar, ser el psicólogo de los jugadores. Ese psicólogo, al chico de los 17 años, que gana su primer manguito, hoy, en el mundo de hoy, 2025. Sí. ¿Qué le decís? A ver, si es algo personal, yo creo que volvería a repetir todo el camino, porque fue siempre rico de emociones. Y creo que las emociones siempre me movieron. Más allá de las decisiones, creo que son las que te quedan. Las emociones, los recuerdos, las cosas. Y yo viví como si hubiese vivido 10 vidas diferentes. Entonces, en eso yo no me puedo quejar, pero sí puedo decir a los chicos de hoy, de 17 años, que el mundo cambió y el fútbol cambió, hoy tenés que ser mucho más aplicado, y se lo digo a mis hijos. Tengo un hijo de 16, 13, 14, pero el de 16 ya está más o menos ahí como estaba yo en el inicio, y veo que los pibes hoy son, por lo menos el mío, más aplicados. Si no tenés esa constancia, si no perseguís los sueños, creo que pasa por ahí, ¿entendés? Que persigan los sueños, porque al final después la guita, antes o después llega. Si uno es aplicado y es profesional, llega. No solo en el fútbol, sino en todos los ámbitos. En todos los aspectos de la vida. Pero creo que yo le diría, perseguir los sueños, porque al final uno puede hacer más mosca, menos mosca, puede tener más familia, menos familia, pero lo que te queda al final son los recuerdos y las cosas que viviste en todo el camino, me parece. ¡Bravo!